Había una vez un niño que nació bajo el nombre de Gautama Sakyamuni. Su padre era un poderoso rey de la India y cuando el niño nació quiso que este primogénito fuese un rey, fuese un emperador, fuese más poderoso de lo que aún era él. Así que llamó a un vidente para que viese el futuro de este niño Gautama. Y el vidente, después de cerrar los ojos y estar frente al niño, le dijo al rey que este niño no iba a ser ni un emperador, que este niño no iba a ser ni un gran rey, sino que este niño, cuando grande, iba a ser un señor del espíritu, un señor de las almas, que este niño se iba a iluminar. El padre, el rey, quedó absolutamente desconcertado. Lo que él quería era poder, más poder. Así que construyó para su hijo 3 palacios y unos jardines magníficos donde le encerró en toda su infancia, su adolescencia y su joven adultez. El niño Gautama Sakyamuni creció en medio del lujo, del placer, de las mujeres. Habían cuenta 40.000 bailarinas en los 3 palacios. Y Gautama y su séquito de jóvenes, siempre felices, pasaban de un palacio a otro en un placer constante. De esa manera el padre pensaba que podría mantener al hijo lejos de lo espiritual, lejos del descubrimiento de las profundidades del corazón y del alma. Pero los dioses querían otra cosa para Gautama, y un día que Gautama salió a caminar por el jardín, los dioses se transformaron y pusieron a uno de ellos como un viejo. Y Gautama por primera vez vio a un viejo. El padre, queriendo mantenerlo lejos del dolor y de la miseria del mundo, había hecho que todos los que rodeaban a Gautama fueran jóvenes. Gautama nunca había visto un viejo. Así que cuando vio a este hombre decrépito, con la piel arrugada y el cabello blanco, quedó confundido. Otro día, en otro paseo, los dioses pusieron en el camino por el jardín de Gautama un cadáver. Su padre, el rey, también había evitado que su hijo tuviese contacto con la muerte, de manera que no se hiciera las preguntas de quién somos, qué somos, a dónde vamos, y se mantuviera más cercano al poder y al placer y lejos del espíritu. Y Gautama se encontró con un cadáver en el jardín y por primera vez se dio cuenta de que existía la muerte. En un tercer paseo, los dioses le presentaron una persona enferma, toda llagada en su piel, debilitada y enferma. También el padre de Gautama lo había mantenido alejado de la enfermedad, del dolor, de las durezas de la vida. Y Gautama por primera vez se encontró frente a frente con la enfermedad y la miseria. Y en un cuarto viaje por el jardín, los dioses le pusieron un monje mendicante con que Gautama se encontró. Al preguntar a Gautama quién era ese hombre, le respondieron: este es un monje, un hombre que ha dejado atrás todas las posesiones de la vida, que se ha desapegado de lo material y ha empezado su viaje hacia la espiritualidad. Gautama, cuenta la historia, decidió entonces partir, dejar atrás los 3 magníficos palacios, las 40.000 bailarinas y lanzarse en el viaje del espíritu. Estas son conocidas como las 4 señales que recibió Gautama, que una vez que huyó de palacio y entró en el mundo, sería conocido más adelante como el Buda. Hola, soy Francisco Alcolado. En el capítulo anterior de Canal para Despabilarse, vimos que mujeres y hombres somos neuróticos.
por diferentes motivos, hemos perdido algo que poseíamos cuando niños, una libertad, una apertura, una curiosidad, un fluir, un adaptarse constante, y nos vamos, con el paso de los años, la educación y el sistema, rigidizando, acorazando, poniendo cada vez defensas y dejando de adaptarnos a la vida. La neurosis son patrones automáticos que repetimos una y otra vez, que están aprendidos en la infancia y que no tenemos por qué seguir repitiéndolos, sin embargo, lo hacemos. Y viene una constante de no transformar y no modular nuestro carácter. La neurosis es una pérdida de potencial, un potencial que tenemos como seres humanos, un potencial amplio, gigantesco, de expresión, de creación, de adaptación con la vida y su flujo. Sin embargo, en esa neurosis perdemos este flujo y esa capacidad de adaptarnos. En la neurosis vivimos la periferia de las cosas. Hemos cambiado el ser por el parecer. Vivimos la máscara, vivimos lo exterior y perdemos contacto con nuestra fuente, con nuestra interioridad, con nuestra alma. El principal problema radica en que nosotros tenemos una separación entre lo que sentimos, entre lo que somos, entre nuestra parte instintiva y lo que finalmente expresamos afuera. Hay una especie de filtro que creamos, que está hecho, ese filtro parte por el sistema en que vivimos, parte por la educación que recibimos, parte por las mañas y los tempranos aprendizajes que tenemos, que hace que lo que sentimos no tenga correlación directa con lo que finalmente expresamos. Nos guardamos cosas, bloqueamos elementos, no fluimos desde lo que somos hasta la imagen que tenemos exterior. Hay una especie de muralla que separa nuestro ser de lo que mostramos hacia afuera. Esa muralla está expresada por muchos artistas. Es The Wall, en Pink Floyd, que nos hace separarnos de la realidad y mostrar algo siempre filtrado, mostrar algo siempre a medias, mostrar pedacitos de nosotros, pero avergonzados de lo que realmente somos. No me irán a retar, tal vez no le guste esto que muestre, si soy muy sensible me van a castigar, si muestro debilidad tal vez se alejen y me dejen solo, etc. Entonces tendremos que mostrar una imagen poderosa, perfecta, dura, combativa, trabajadora, y muchos elementos van quedando bloqueados. ¿Qué onda? Si me conociste así, así te enamoraste de mí, y así soy yo, y así voy a ser siempre. Fue Freud, décadas atrás, que se dio cuenta que este material, que es reprimido y que no puede atravesar la muralla y expresarse afuera, porque nos avergüenza, o porque no nos dejan, o porque no debemos, o porque el sistema no le va a gustar que expresemos esas cosas, se acumula en un área de nuestra psique que él llamó lo inconsciente. Lo inconsciente es una parte que es no consciente. El consciente es el campo del ego, del estar afuera, de lo que mostramos, de lo que tomamos conciencia. Y el inconsciente es una vasta área en nosotros, desconocida, que guarda mucho material. Material a veces doloroso, trágico, traumático, pero también un material creativo, un material de dones que tenemos y que por A, B o C no hemos podido expresar afuera. Este material reprimido, este material bloqueado, que está en lo no consciente, en el inconsciente, es de una importancia vital, porque el descubrirlo, el desenredarlo, el aprender a expresarlo, constituye parte de la curación de esto que llamamos en el capítulo anterior la neurosis. Para entender el concepto es bueno hablar en una metáfora de computación. Si uno tiene un computador, en un momento uno tiene en una pantalla puesto un procesador de texto. Y en este procesador de texto está escribiendo, no, está digitando un cierto texto. Bueno, el consciente
corresponde, siguiendo esta metáfora del computador, a lo que en determinado momento está en la pantalla. Es decir, el consciente es el procesador de texto que tenemos abierto en un momento en el computador. Eso estamos viendo, sobre eso estamos trabajando. Pero el computador tiene mucha más información que ese procesador de texto en ese determinado momento. El computador tiene un disco duro de 500 gigas, de 1 tera, donde almacena muchísima información. En el disco duro hay fotografías de las vacaciones de hace 2 años, fotografías varias que has tomado con tu celular, con tu máquina. En el disco duro hay música, hay canciones, hay archivos, hay textos, hay PDFs, hay libros, hay una serie de información, hay juegos, hay una serie de cosas que están guardadas y que caben en ese disco duro, películas. De hecho, hay siempre un buscador, porque hay tanta información guardada en el disco duro, que tenemos que, con este buscador, acceder. ¿Dónde estará tal película? Bueno, el inconsciente es ese disco duro del computador, que tiene muchísima información, pero a la cual no podemos acceder de una vez. Mi abuelo era así, sí, mi abuelo era así, una persona, ¿no?, con los límites, claro, funcionaba de esa manera. Y mi papá también era así, sí, pues, mi papá era igual, una persona cortada por mi abuelo, también así, también con sus límites. Y yo soy así, pues, si a él me lo traspasó. Y espero también que mis hijos sean así, claro, y mis nietos, ¿por qué no? Ocurre esto también con las percepciones corporales. No siempre las percepciones corporales son conscientes. Por ejemplo, voy a tomar conciencia en este segundo de mi dedo gordo del pie derecho, ortejo derecho, pie derecho, dedo gordo, listo. Perfecto. El dedo gordo, que momentos, segundos atrás yo no lo sentía, no tenía noción de que existía, en este momento lo hago consciente. Y cierto, ahí está el dedo gordo de mi pie derecho, lo acabo de sentir. Segundos atrás estaba en el disco duro, guardado, era una información de muy fácil acceso y lo he puesto sobre la pantalla. Oh, mi dedo gordo existe. Pasa también con la corporalidad. Ciertas cosas corporales, incluso bloqueadas durante mucho tiempo, pueden hacer perder contacto con partes del cuerpo, con órganos y producir hasta enfermedades. Por ejemplo, otro motivo, mi padre, acabo de recordarme de mi padre. Pongo a mi padre delante mío, lo veo, ahí está. Segundos antes, mi padre también estaba en el disco duro. Era una información de fácil acceso y lo pongo en la pantalla. Lo importante es que Freud, al descubrir que habían elementos que reprimíamos y que se iban a esta área que era inconsciente, el hombre y la mujer modernos, que se pensaban todopoderosos, que habían entrado en la era moderna y hacían aviones poderosos, autos, construían máquinas increíbles, no se poseían a sí mismos. Wait, ¿cómo es eso? Claro, había una parte dentro de nosotros que el ser humano no posee, que es una parte desconocida, una zona de twilight zone, una zona así crepuscular, donde uno no tiene acceso. Y esas partes inconscientes influyen en nuestras decisiones, influyen en los motivos por qué hacemos tales o cuales cosas. Y por eso vemos la separación de la edad moderna, en que por un lado estamos sumamente tecnologizados y tenemos naves explorando Marte y tenemos una tecnología increíble y la medicina avanza a pasos acrecentados, pero al mismo tiempo seguimos manifestando celos, envidia, violencia, destrucción, guerra, terrorismo, el ansia de destruir a otro. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que pensamos que tenemos 100% control sobre nosotros, pero no es así. Como existe el inconsciente, un área gigantesca dentro de nuestra psique, de nuestra experiencia psicológica, no poseemos toda la información. Y por eso fue que en un viaje, el primer viaje que Freud hace a Estados Unidos,
lo hizo en barco, acompañado con el que en ese momento era su amigo y colaborador íntimo, que era Carl Jung, un psiquiatra suizo que luego se distanciaría de Jung y haría su propio camino psicoanalítico. Fueron en barco a Estados Unidos y cuando el barco entraba a la bahía de Nueva York, Freud vio que los estaban esperando allá, en el muelle. El padre del psicoanálisis era esperado por ansiedad por toda la escuela norteamericana. Entonces Freud le comenta a Jung y le dice: no saben nada la peste que les traemos. Sí, porque el ser humano en su arrogancia, al entender que había un inconsciente, perdió poder y se dio cuenta que de alguna manera no nos poseemos a nosotros mismos y hay partes dentro de nosotros descontroladas, oscuras, que influyen constantemente en la vida y en la creación de la neurosis. Mi tío Carlos, el que vive allá en Coyhaique, él es así también. Esto de la teoría del inconsciente es muy práctico y es muy cotidiano y es muy útil en el crecimiento personal. Por ejemplo, no es frecuente que alguien diga: oh, voy a estudiar ingeniería, teniendo 18 años, 19 años, sin tener muy claras las cosas, y tú le preguntas: ¿por qué vas a estudiar ingeniería? Bueno, porque me gusta y porque soy bueno para las matemáticas. Bien, estupendo. A mitad de la carrera se da cuenta que no le gusta la ingeniería, ¿sí? Y se decide cambiar, salir, y se siente ahogado con la carrera. ¿Qué ha ocurrido? No tenía las cosas claras, no sabía que le gustaban las matemáticas y por eso tomó esa decisión. Años después, cuando reflexione su decisión, tal vez este joven va a decir: no, la verdad es que en ese momento dije que quería estudiar ingeniería porque mi papá es ingeniero. De alguna manera, al seguir la carrera de mi papá, estaba halagándolo, siguiendo su camino, haciendo que me quisiera más, o me estaba yendo por el camino más cómodo, que todas las familias son ingenieros. Pero la verdad, si pienso bien, a mí me gustaría algo menos técnico y tomé una decisión porque habían motivos que estaban ocultos. En ese momento, cuando tomé la decisión de estudiar determinada carrera, no tenía toda la información de mí, porque esa información estaba en el inconsciente. Y dije que iba a estudiar ingeniería porque me gustaban las matemáticas, cuando en realidad y el motivo inconsciente para estudiar ingeniería era porque estaba siguiendo los pasos de mi padre y quería halagarlo. Resultado que a veces decidimos mal, muy mal, porque no tenemos toda la información. A ver, ¿y cuál es el gran cambio según tú, ¿Qué hay hecho? ¿Cuál? Que en los happy hour, en vez de tomarte un Bloody Mary, te tomáis una caipiriña. La influencia del inconsciente aparece en todo orden de cosas. Muchas veces vemos que las personas hoy en día se separan mucho, se divorcian, las relaciones duran menos tiempo, y uno dice: bueno, pero ¿qué ocurre? Aparentemente las personas deciden mal quién va a ser su pareja. ¿Y por qué deciden mal? Porque muchas veces en la decisión de juntarnos con alguien o de casarnos hay motivos inconscientes que ignoramos. En un momento decimos: sí, la amo, y la verdad es que podría ser: pucha, es que me gusta la sexualidad que tengo con ella, pero la verdad, si profundizara bien, me llevo mal en lo cotidiano con ella. O alguien dice: sí, me casó porque la amo, pero la verdad, si viéramos los reales motivos inconscientes detrás de ciertas decisiones, veríamos que no, me estoy casando porque la conozco hace muchos años, porque nuestras familias se conocen, porque ya es como lo más obvio seguir ese camino y todos estarían felices con que nos casáramos. Pero amor, amor, amor no hay. Lamentablemente esos verdaderos motivos los entendemos años después de que hemos decidido mal, años después de que hemos errado el camino. Bueno, hay que errar el camino para ir aprendiendo, así es la vida, pero está claro que nuestras motivaciones no son siempre claras. ¿Por qué? Porque están allá abajo, escondiditas, en el disco duro, y a veces hay que con pala y picota ir a clavar duro para obtener esa información. Información que nos haría mucho más agradable la vida y nos ayudaría a crecer. Ándate a vivir al ashram, El concepto de
el inconsciente y los contenidos que allí yacen fue cambiando con el paso de los años. Cuando Freud se dio cuenta que había información que no teníamos idea que existía en nosotros, él era austríaco, venía del imperio de los Habsburgos, Austria, entonces vivía en una sociedad muy reprimida, donde la sexualidad estaba absolutamente bloqueada, ¿no? En un sistema súper de manual de Carreño, de dar muchas imágenes ideales exteriores. Entonces él encontró que en el inconsciente había muchos bloqueos sexuales, bloqueos de violencia y bloqueo de los instintos. Para Freud, de alguna manera, el inconsciente era una especie de tarro de basura. Ciertas cosas instintivas, sexuales, agresivas, que no podíamos expresar afuera, bueno, las reprimían y se iban a este inconsciente, que era la especie del basurero de nuestra psique, y ahí se quedaban. Pero esto está motivado por la época en que vivió Freud, una época de muchas restricciones morales y de muchos valores, virtudes exteriores y vicios interiores. Había una separación muy grande en esa época de las personas. ¿Pero por qué? ¿Insinúas que tengo que cambiar? ¿Ser otro? ¿No ser así? No. Si no te gusta, te vas. Fue el psiquiatra suizo Carl Jung que se dio cuenta que en el inconsciente no había solo contenidos sexuales, dolorosos, traumáticos o contenidos de carácter agresivo que eran reprimidos. Se dio cuenta que muchas veces habían dones o elementos sumamente útiles para la persona que por motivos de la adaptación temprana debían ser reprimidos, que por motivos de la educación y del entorno debían ser guardados y la persona no podía expresarlos cuando adulto. Por ejemplo, la historia que les conté al comienzo habla de la primera época del que fuera más adelante Buda. Al principio se llamaba Gautama, y cuando el adivino, cuando el vidente le dice no, este no va a ser un rey, tampoco va a ser un emperador, va a ser un señor del espíritu, el padre queda absolutamente aproblemado. Él quería a alguien poderoso, era un hombre que vivía al exterior, el poder, la competencia. Entonces decide ocultarle todas las posibilidades de desarrollo espiritual a su hijo. Entonces le entrega palacios, le entrega juventud, le entrega comida, vino, 40.000 bailarinas, de manera de que no se conecte con este potencial de desarrollo espiritual. ¿Qué está haciendo el padre, que es el educador de Gautama? Le está bloqueando, de alguna manera, el impulso, el instinto de exploración espiritual. ¿Qué hace el niño? Bueno, esos motivos los lleva al inconsciente y empieza a vivir la exterioridad, empieza a vivir lo que la familia, lo que su padre, lo que la educación le entrega. Entonces, el futuro Buda se arroja al placer, al baile, a la comida, a la sexualidad, al juego, reprimiendo el contenido de ser un buscador espiritual. ¿A dónde se va el buscador espiritual en Buda? Se va al inconsciente. Pero los dioses, que son representación de nuestro crecimiento, de la búsqueda de la totalidad, no debemos vivir parcialmente, separados en porciones exteriores que mostramos afuera y de elementos interiores que no nos atrevemos a expresar. Los dioses intentan reunificar esas dos partes. Entonces se le aparecen a través de estas 4 señales a Gautama cuando ya es joven y le ponen primero un viejo, le ponen delante la muerte, le ponen la enfermedad y le ponen el camino espiritual a través de un monje. ¿Qué están haciendo? Están desbloqueando el potencial inconsciente de Buda. Esto que había sido guardado y reprimido por su padre, finalmente explota, sale hacia el consciente y Gautama parte, toma un caballo, deja detrás los 3 palacios, las 40.000 bailarinas, muchos hubieran preferido quedarse en los palacios, y parte ¿a qué? A explorar ahora lo que él es verdaderamente, un buscador espiritual. ¿Dónde estaba esa búsqueda espiritual?
reprimida en el inconsciente. Entonces fue Jung el que se dio cuenta que las cosas reprimidas no son solamente elementos sexuales o elementos de agresión, como pensaba Freud, sino hay una multiplicidad de elementos que por distintos motivos vamos guardando y vamos metiendo en ese disco duro, y un día hay que arremangarnos y ponernos a explorar para descubrir qué realmente somos, porque lo que realmente somos difiere mucho de lo que mostramos hacia afuera. ¿Se fue? ¿Me dejó? Vamos a quedar aquí en este capítulo, Arte e Información, en el canal para despabilarse, en el arte para soñar. Vimos hoy día entonces que los elementos, muchos elementos que captamos de la vida, no somos conscientes de ellos. Y se van, ¿para dónde? A esta área que Freud llamó el inconsciente. Sin embargo, esa información constantemente pulsa, intenta salir hacia afuera, ¿no? Porque es energía vital, energía de la vida, y está sin que lo sepamos, influyendo en nuestras decisiones. Muchas cosas que decidimos, que hacemos, que actuamos y que sentimos son inconscientes y nos complican la vida. Lamentablemente, en nuestro sistema, este material inconsciente está separado de la conciencia, ¿no? Desde el aprendizaje y desde el siéntese, pórtese bien, no sienta esto, reprima esto otro, quédese callado, no fluimos en esta información inconsciente, no es de fácil acceso y vamos generando una muralla que separa lo inconsciente de lo consciente. Y vivimos separados, escindidos, con una parte formal, exterior, donde está el ego, las funciones del consciente, la máscara, la imagen que damos ante los demás, y toda esta otra energía, por otra parte, instintiva, salvaje, creativa, reprimida, con muchas cosas, de mucha extensión, que están guardadas como una olla que hierve y le ponemos una tapa y no queremos que salga, y no queremos que salga, y no queremos que salga. Pero a mayor fuerza de la tapa, mayor presión de la olla. Y de alguna manera podemos decir, no quiero ver esto, no quiero enterarme de esto, lo reprimo, pero ¿qué pasa? En la noche sueño con eso. No puedo evitarlo, los sueños son sinceros. Por eso Freud dijo, son el camino, la vía regia al inconsciente, los sueños, ¿no? Entonces alguien puede hacerse tonto con respecto a una situación afectiva. Hay un problema afectivo, pero no lo quiero ver, me hago el leso porque es muy doloroso. Sin embargo, en la noche, ¡pah!, me estalla en la cara y sueño con ello, ¿no? Los sueños son sinceros, no podemos ocultarnos de ellos. Vamos a seguir viendo el análisis, la interpretación y la exploración de los sueños, pero quería presentarles hoy día el inconsciente. Y cómo ese inconsciente, vital, energético, tenemos que acceder a él, porque hay cosas curativas en él, hay cosas creativas. De hecho, en la modernidad muchas veces el cuerpo está inconsciente. Como trabajamos en sillas, sentados frente a computadores 8 o 10 horas, llegamos a la casa, nos ponemos a ver 80 canales de televisión, el cuerpo no lo usamos, engordamos, comemos desaforadamente. ¿Qué ha pasado con el cuerpo? No lo sentimos, no lo tocamos, no nos miramos al espejo. El cuerpo se ha ido al inconsciente, la percepción corporal se ha ido al inconsciente. Entonces hay muchos elementos ahí guardados y que vamos a intentar destaparlos, ¿no? Aquí en Canal para Despabilarse.